Hoy vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ver un desarrollo práctico de modelos de auto ML con diferentes interpretación y evaluación usando Dataiku. En esta sesión vamos a ver lo fácil, sencillo e intuitivo del desarrollo de los modelos de la plataforma WordClass. Hoy vamos a tener como invitado especial a Javier Galvis. Javier Galvis es nuestro consultor experto en temas de analítica DBA. Así que Javi, muy buenos días y recuerden que a todas las personas que tenemos conectadas, si tienen preguntas o dudas, las podrán escribir a través del chat. Y Javier, al finalizar esta presentación, estará brindando la respuesta a todas las inquietudes. Así que adelante, Javi, ya vemos tu presentación. Vale, Vivi, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo pues de estos conocimientos que tenemos acá para brindarles a ustedes en Solex. Y vamos a ver pues un tema muy particular que les interesa mucho a las empresas, que es cómo segmentar nuestro mercado inicialmente, segmentar nuestros clientes o a las personas que les prestamos algún servicio o directamente los productos que nosotros generamos. Bajo todo este esquema y vemos cómo la segmentación pues es algo importante dentro de la organización y que nos permite pues conocer más a fondo pues otras necesidades que se van identificando. Perdón. Listo, entonces iniciando pues con el tema que vamos a tratar, vamos a ver cómo la segmentación, segmentando tu mercado, pues vencerás. Esto lo vamos a realizar utilizando pues la plataforma Dataiku y dentro de ellas algunos modelos pues de Machine Learning. Acá es una pregunta importante que todas las organizaciones deben de realizarse y es ¿por qué segmentar? Y específicamente los mercados. En este caso de los mercados, pues estamos hablando pues de nuestros clientes, cómo conocer a estas personas pues que son quienes les prestamos servicios o a quienes les vendemos algún tipo de producto y, y por qué es interesante y por qué es necesario en toda la organización hacer una segmentación de datos, ¿sí? Es importante dividir pues todo este esquema, todo este bosquejo de personas en diferentes partes para poder pues solucionar el problema que ellas tienen o identificar inicialmente qué tipo de personas son, qué tipo de población tenemos y cómo gestionar a partir de ese conocimiento a este tipo de personas, ¿sí? Es muy importante pues eh, bajo la segmentación poder crear algunos tipos de tendencia, algunos tipos de políticas organizacionales que me permitan pues mejorar los servicios que se aprueben, que se estén desarrollando pues dentro de la organización. Y esto nos da unos beneficios, ¿sí? Poder identificar las necesidades que tienen cada uno de estos submercados, ¿sí? Todos ellos pues tienen unas necesidades específicas, entonces es importante identificar pues cómo se distribuyen estas poblaciones. Hablemos entonces de estos clientes que nosotros tenemos, cuál es su distribución, cuál es su frecuencia de compra, cuál es su temporalidad para comprarme, cuánto se demora en comprar, cuál es el monto que ellos tienen, que siempre me generan dentro que le vendamos como productos o que nos compren productos, cuál es el monto que ellos tienen y asimismo poder tener en cuenta cuáles son esos clientes y cómo crear políticas pues para desarrollarlos. Esto nos permite focalizar las estrategias de marketing a estos grupos poblacionales que se identifican, hacer una publicidad más efectiva frente a estos diferentes grupos, optimizar los recursos empresariales. Sabemos que pues los recursos son limitados
Y en esta parte es importante, pues, como entender hacia dónde vamos, hacia dónde va esa interacción con esos clientes. Entonces es optimizar esos recursos que ellos tienen para el marketing, cómo vamos a mostrar nuestros productos, la parte de logística, cómo hacemos la logística frente a diferentes áreas para que podamos alcanzar el máximo esperado pues de las personas que vamos a impactar pues con la propaganda o el marketing que le hagamos sobre ella. Eh, la producción dentro de los productos, cuánto tenemos que producir, si alcanzamos el mercado o no. Y esto nos permite pues tener esos pautas, esas tomas de decisiones que la organización debe tener a partir de los datos. Entonces ahí vamos viendo otro esquema dentro de la analítica, no tanto relacionado con pronosticar qué va a ocurrir después o tener una prescriptiva de qué debo hacer, sino que también podemos tomar estos otros modelos dentro de analítica que me permiten identificar un estado del arte, ¿sí? ¿Qué tengo actualmente en mi organización? ¿Cómo son mis clientes? Y poderlos ver ya no longitudinalmente, ¿sí? En una escala de tiempo, sino transversalmente. ¿Qué ocurre ahora? Ese ahora no es limitado, no puede ser una hora de qué pasó hoy a determinada hora, sino que ese ahora puede ampliarse o engordarse un poco frente al tiempo. Entonces vamos a identificar esas partes. ¿Sí? Identificar los nichos donde están esas poblaciones, si hay suficientes clientes dentro de ese segmento que yo estoy identificando o si necesito ir a buscar otras fuentes de información para ver en dónde consigo a ese tipo de personas para poder gestionar. Ver si tengo competencias dentro del segmento que esté realizando, hay algún otro tipo de competencia que venda los mismos productos que nosotros tenemos, entonces ver cómo esa competencia pues influye dentro del segmento que nosotros estemos gestionando. Reducción de costo, pues a partir de optimizar la parte de los recursos y las respuestas de valor bien definidas, saber qué es lo que queremos. A veces se crean estas campañas de marketing, de venta de estos productos, vamos a impactar a todo mundo, pero tampoco podemos medir pues qué es lo que esperamos. Entonces la idea de poder realizar una campaña en marketing es poder ver al final de la campaña si se lograron los objetivos previamente definidos bajo la inversión pues que se planeó. Un segmento de mercado es un proceso donde se logra identificar un grupo de compradores, poder identificar estos pequeños segmentos, cómo es su comportamiento, cómo debo de tratarlos diferentemente. La idea de segmentar es buscar objetivamente cómo atacar estos pequeños nichos, estos pequeños grupos y poderlos gestionar. Algunos se deben gestionar y otros simplemente pues no me generan valor para la organización. Entonces, atacarlos de alguna forma posiblemente estoy perdiendo recursos más que los beneficios que me puedan aportar esa persona. Entonces, también puede ser decisiones no hacerle nada a un grupo determinado de individuos pues que haya identificado. Y de acuerdo con los diferentes deseos, esto también va relacionado con las personas, ellos tienen una forma de pensar, una forma de desear, una forma de comprar. Entonces, por eso también es importante ver cómo ellos compran, cómo ellos se relacionan con el producto que nosotros vendemos. Entonces, tenemos a un grupo definido de personas, ¿sí? Es muy definido porque son nuestros clientes. Estamos segmentando bajo un marco de información que tenemos y son nuestros clientes. Estos clientes pueden estar activos y no activos o pueden ser antiguos o nuevos dependiendo de cómo estén en nuestro negocio segmentados o como los tengamos identificados, pero a partir de ellos también podemos identificar si es un cliente antiguo, pues la idea también es que este cliente lo podamos mantener en el tiempo.
y gestionarlo si ya no me está comprando lo suficiente, es poderlo gestionar. ¿Y cómo se segmenta? Pues poder identificar un grupo, en este caso los grupos de las mujeres, del género femenino o del género femenino si es el producto que necesito vender o es otro producto que puede interactuar otro tipo de personas, ¿sí? Entonces, a partir de estos, la segmentación de mercados pues tiene 4 grandes grupos: la identificación, la suficiencia, estabilidad y si son accesibles o no estos grupos que estoy identificando. Entonces viene el por qué segmentar. ¿Y cómo segmento estos grupos? Entonces iniciamos con la identificación. Se busca caracterizar al cliente en diferentes aspectos de georreferenciación, en este caso geolocalización. Uno de ellos es la edad, el sexo, el origen, el nivel de educación, los ingresos, la ocupación, el estado civil, todo este tipo de características, ¿sí? Que son específicas de cada persona y que permiten darle como una definición como individuo. Suficiencia, se busca identificar si el número es suficiente de personas para justificar un determinado producto que vamos a identificar en el mercado o que se va a dar nuevo para estas personas. Entonces, si es suficiente con la inversión que debo hacer. Entonces, hacemos una campaña de marketing, la organización debe dar unos recursos, estos recursos deben de ser entregados y se espera pues tener una ganancia respecto a ellos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si los recursos que estamos aportando son suficientes y también si la población que estamos atacando pues es fácil y es suficiente para alcanzar los objetivos que tenemos? Si es estabilidad, se busca si el segmento de consumidores que sea relativamente estable en términos de las necesidades o del producto que estemos vendiéndole, factores demográficos, psicológicos, cómo piensan respecto al producto, que tenga una probabilidad de crecer en el tiempo. Siempre estos mercados, pues lo que se busca es que sean estables para que la siguiente vez que intentemos venderle, pues no el esfuerzo que ya se hizo, pues sea recompensado. Entonces, el mantener el cliente es muy importante. Entonces, un ejemplo de esto, pues son los adolescentes porque pues van a seguir creciendo y consumiendo respecto a las características específicas de cada uno de ellos. La accesibilidad, si es muy costoso yo ir a venderle algo, llevarle algo a ese cliente, entonces tengo que estar también definiendo esa accesibilidad frente a cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces estos aspectos son 4 importantes para tener en cuenta a la hora de yo cómo voy a definir mis segmentos en diferentes grupos que identifique a través de los modelos pues analíticos. La parte de segmentación, pues se puede clasificar en 2 grupos, grandes grupos dentro de la segmentación de mercados. Entonces, están los mercados por georreferenciación, por geolocalización. Entonces, está si el mercado es internacional o es un mercado nacional, si es regional, un poco más pequeño, si es de intercambio, cómo hago este tipo de productos para ser intercambiados. El comercio es al mayoreo o mayorista que se venden los productos, o es al minorista, metropolitano y a nivel local. Y desde el punto de vista del cliente también se ven estos mercados como del consumidor. Si soy un consumidor, si soy un productor, si es el revendedor el que está haciendo la negociación del producto, o si viene pues de a través de la parte de gobierno, o si es un mercado con muchas otras fuentes, como un mercado internacional. Entonces, dentro de esta segmentación identificamos de forma importante que los clientes tienen una vida, que consumen unos productos, que tienen unos gustos, unas preferencias y unos hábitos, ¿sí? Estos hábitos
siempre es importante a través de la segmentación poderlos definir, poder eh, como ver esa persona o ese grupo de personas que en realidad son importantes para la organización. Entonces ahí empezamos ya muy a grosso modo a identificar unas características que son atractivas para el negocio, ¿sí? Y que a partir de esa forma atractiva de verlos, eh, permiten pues seguirlos gestionando. Entonces, estos clientes tienen, como lo definíamos, unas características demográficas, tienen un género, una edad, unos ingresos, una ocupación dentro de donde se desenvuelve. Asimismo, podemos identificar nuestro producto, cómo venderlo, cómo llegarle, la educación, el nivel educativo que ellos tienen, el tamaño familiar, si le estoy vendiendo el producto al hijo o es para la familia o es para padre o madre de familia. Entonces también identificar pues este grupo de cuál es en realidad mi persona elegida. La religión, la nacionalidad, la forma psicológica, que es el interés por el producto que tiene o el servicio que tenemos para brindarle, cuál es su interés, las actividades, opiniones y valores frente al producto. En este ejemplo, pues las revistas orientadas a las madres que están como bebés, entonces ya es un grupo muy específico, pues, de este tipo de personas. La conducta, ¿qué tanto es usado el producto que tenemos? ¿Qué tanto se reproduce? ¿Cada tanto tengo que venderlo? Pues, ¿cada cuánto me va a comprar mi producto? Lealtad frente a la marca, ya viene la perspectiva de la persona, si va por una marca o si va por el producto en sí. Eh, si es un cliente muy regular que esté comprando, pues ahí lo tenemos identificado. Y es importante aquí siempre a nivel general identificar cuáles serían esos indicadores que permiten ver si la gestión que estemos haciendo con los modelos se están evaluando en el tiempo. Entonces empezamos a que esos indicadores sean tomados adecuadamente con el fin de ver si el impacto que estamos logrando con las políticas creadas permiten que los modelos y los indicadores pues se gestionen rápidamente, sigan evolucionando. Eh, Geográficas, el tamaño de mercado, importante esa parte, y región y densidad poblacional. Entonces, ¿en qué viene aquí el marketing? A identificar, entonces, estudiar al fondo, hace estos diferentes pasos y sobre este tipo de técnicas es donde ellos pueden hacer la gestión frente al producto, el precio o cómo distribuir para ser más eficiente o cómo deben de ser la promoción de estos productos. Entonces siempre está de ser el valor objetivo del mercado, ¿sí? Entonces aquí empezamos a identificar cuál es el target, la variable a que voy a gestionar para que sea cada vez mejor. Y con ello, pues, se estudia a fondo, se observa el mercado, se, se mira el público objetivo, vamos a hacer esa segmentación para identificar ese público objetivo, elegir el grupo que se va a atacar, cuáles son ese número indicado de personas que va a crecer en el tiempo. Entonces, ¿cómo las identifico para saber cuáles son? Importante esa parte. Y crear la empatía pues con el público objetivo y poderlo definir. Entonces, acá viene un concepto muy de marketing que se llama el Valles Persona. Eh, Se crea la estrategia, importante siempre medir. En estadística, todo lo que no se mida, pues no se sabe si estuvo bien o no. Y este concepto entra acá de forma muy transversal y que tenemos que tenerlo siempre presente. Buyer persona es una persona, es un perfil de persona ficticio que identifica cuál es o mi mejor cliente o mi peor cliente, ¿sí? Y poder a partir de ahí identificar cuáles son esas características que como empresa puede decir, vea, este cliente es lo que yo estoy buscando porque compra bastante, lo que todo el mundo quiere,
porque compra a corto tiempo, entonces mantiene comprando, y porque pues el monto con el que compra es bastante. Entonces, ahí tenemos esa persona identificada que podríamos catalogarla como en un primer nivel, ¿sí? Siendo Superman el primer nivel, un segundo nivel la Mujer Maravilla y así sucesivamente para todos los niveles de persona y del segmento que estemos identificando. ¿Qué hace a estas personas? Pues las características que los identifican como mejores clientes. Entonces acá ya vienen las técnicas. ¿Cómo puedo segmentar este mercado utilizando la analítica? Entonces acá podemos segmentar a partir de un análisis discriminante, ¿sí? Lineal, cuadrático o mixto. Esto depende pues de los datos muy específicamente. Si son lineales, pues tienen unos conceptos específicos que hay que tener en cuenta cuando se va a desarrollar este análisis discriminante. Análisis de support vector machine, entonces soporte de máquinas vectoriales muy relacionados con la estadística de clasificación, ¿sí? Entonces acá estamos basándonos en modelos de clasificación, pero que también son identificables a partir de conocer cuál es mi mejor cliente, cuál es mi mejor persona. Entonces puedo identificar cuáles son los buenos y cuáles son los malos clientes. Entonces ya no serían modelos de agrupamiento o clusterización que los vamos a ir viendo, sino que ya son modelos muy específicos de eh, de clasificación. Análisis de conglomerados, aquí sí entra la parte de clústeres, cómo generar grupos a partir de algoritmos, árboles de clasificación. Vamos a ver también cómo se identifican estos árboles de clasificación a partir de segmentos. ¿Podemos segmentar con árboles de esa clasificación? Sí, es posible. Son técnicas de clasificación, sí, pero también sirven como técnicas de clusterización. El CAMINS, muy conocido y muy fácil de gestionar. Y un análisis muy sencillo, análisis descriptivo de la parte BA, que podemos meterle un poquito de analítica BA y lo podemos identificar rápidamente, un análisis RFM, que lo vamos a mencionar aquí también. Entonces, en los análisis discriminante lineal, pues, ¿qué buscamos? Buscamos a partir de un modelo de análisis discriminante identificar grupos, ¿sí? Poder segmentar dos diferentes poblaciones a partir de una ecuación lineal, ¿sí? O puede ser un hiperplano en un espacio, ¿sí? Entonces, eh, vemos una calificación discriminante que lo construimos a partir de un vector que me segmenta dos grandes grupos, o tres en este caso, si los identifico, a partir de dos clasificaciones. Entonces, el de 1 y el de 2. ¿Cómo se construye esto? A partir de encontrar cada uno de los coeficientes relacionados con cada una de esas variables. ¿Sí? Entonces son análisis sencillos, pero que al final de cuentas de realizarlos, como son estadística paramétrica, porque estoy encontrando la mejor línea que me clasifique a partir de encontrar los menores errores, ¿sí? Errores de estimación. Entonces hay que tener en cuenta los supuestos que se deben cumplir. Estos supuestos a cumplir son variables que sea independiente. La variable independiente es categórica, las variables independientes son métricas ordinales, son numéricas para poder desarrollarlas. Las mediciones son independientes, tenemos que tener en cuenta esta parte de independencia entre valores, técnicas de evaluación de independencia. Esto me permite ver si existe la multicolinialidad o no entre los datos. Las variables de independencia. Importante pues en un análisis discriminante tener en cuenta que los puntos atípicos o los outliers cambian muy rápidamente
estas ecuaciones que se puedan identificar como líneas para segmentar los datos. Entonces aquí tenemos los supuestos que se deben definir. En todo lo análisis que vemos en analítica, tenemos que identificar que la multicolinealidad es un factor eh, que oculta un buen modelo, ¿sí? Que hace que un modelo, pues, pensemos que es tan bueno, pero que al final nos está desviando de eso. Entonces está aprendiendo mucho de los datos, ¿sí? O el overfitting que llamamos, entonces está aprendiendo mucho de los datos y está haciendo que el modelo se desvíe de la realidad. ¿Listo? Seguimos con otros modelos. Estoy mostrando acá la parte de modelos para ver que existen muchas técnicas. Entre ellos está Support Vector Machine. Lo que buscamos es, a través de un análisis lineal o un análisis cuadrático, poder segmentar dos grandes grupos ya definidos con dos valores o tres grupos. Entonces, lo que se encarga de esto es de ver la marginal, qué tan distante es entre los diferentes valores y alcanzar un valor adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que por aquí, por esta diferenciación de estos dos grupos, pueden pasar muchas líneas con diferentes pendientes, pero entonces el Support Vector Machine lo que hace es ver, yo no voy a ver cuál es la línea que pase, sino que ahorita voy a intentar encontrar la óptima. La óptima es la que más margen me haga entre los dos grupos. Es que la marginal de estos dos grupos pues sea mayor. Esos son los Support Vector Machine. Vienen otros algoritmos ya muy descriptivos y más relacionados con métodos de distancia. Entonces están estos algoritmos que son jerárquicos, los conglomerados, y es agrupar a través de diferentes cercanías, ¿sí? La similaridad o similitud que hay entre dos características o dos personas. Por ejemplo, estas dos personas de número 13 en su identificación y el número 16 son muy similares en sus características y de la misma forma la 17 y la 20 y así definidamente se van agrupando este tipo de personas según sus características, van creciendo. Entonces una vez cogido el número de clústeres, la idea aquí pues es elegir cuántos clústeres son adecuados para mi definición. Hay una teoría muy definida frente a cuántos elegir, pero también como organización puedo decir, no, para mí son 4 o 5, no más de 10, porque también gestionar diferentes grupos, más de 10 de ellos, pues no es tan fácilmente. En este caso, los azules en 1, los verdes 2, rojos 3 y morados 4. Serían 4 grupos según las definiciones que se tienen. Entonces, la similaridad máxima entre ellos está alrededor de los 66.37. Entonces, aquí vemos cómo, por dónde cortar esta definición de grupos. Aquí vemos que pueden ser algo muy rápido, pueden crecer en distancias desde la parte pequeña, dentro menor, o pueden ser las distancias más grandes. Empezamos a dividir desde las mayores, ¿no? ¿Cuáles son los más lejanos? Empezamos a dividir los grupos más lejanos hasta llegar desde la parte superior a la parte inferior. Dos técnicas que podrían desarrollarse de esa forma. Entonces, ¿cómo es el algoritmo de conglomerados? Como les mencionaba, inicia desde una posición inicial, ver cuáles son los dos más cercanos, entonces acá el 1 y el 2 es más cercano. Luego otro grupo es el 3 y el 4 más cercano, vemos que el 7 y el 8 son más cercanos y así se va agrandando el grupo. Vemos que ahora se entrega a este grupo el 6 y en general el 5 y luego un círculo muy grande que los acoge a todos. Acá vemos cómo se van uniendo el 1 con el 2 y así sucesivamente. Y a partir de la matriz de distancias, ¿sí? Yo puedo identificar cuál es mi mejor grupo. Entonces viene otra parte que es el K. ¿Qué K es el mejor que yo quiero para poder identificar cuáles son los grupos? Por sus características y similitudes se pueden gestionar de diferentes formas. Entonces, aquí vemos tres grupos. El 6, 7 y 8 conforman un grupo. Este es un grupo de 4 personas y aquí hay un grupo de una sola persona.
¿Listo? Árboles de clasificación, entonces poder identificar cómo a partir de preguntas se pueden gestionar estos grupos. Entonces, clasificamos a partir de la diferencia entre X y Y, cuál es su mejor, su diferencia más alta. Entonces, acá tenemos dos variables, la variable X y Y, entonces nos dice que el A se divide entre A y otro grupo, ¿sí? Luego este segundo grupo se divide entre el B y el C y así se forman dos diferencias a partir de preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? Entonces empezamos a hacerle preguntas al modelo. ¿Está nublado hoy? Es un modelo raíz. Él me dice, no, está despejado. Si está despejado, pues se le hace una siguiente pregunta. ¿Cuál es la humedad? La humedad es alta, entonces no va a llover. La humedad es normal, es posible que llueva. Entonces entra la parte de probabilidad de que llegue. Entonces la siguiente pregunta, ¿está nublado? Sí, está nublado. Entonces hay una alta probabilidad de que llueva. Está nublado, es lluvioso. Entonces vienen estas lineecitas que las llamamos arcos, que nos indican también una relación que tienen con ellos, entre estos dos nodos. Entonces nos dice si está lluvioso y la siguiente pregunta es, ¿y hay viento? ¿Es fuerte o débil el viento? Entonces dice, es fuerte, entonces no va a llover. Puede que esas nubes se desplacen a otro lugar. ¿Y es débil? Sí, pues entonces es bastante probable que llueva. Pues viene en una relación, estas se llaman las hojas, cada uno de estos nodos son nodos, este es el nodo inicial y los nodos intermedios. De la misma forma podemos hacer segmentación de diferentes grupos. Este es otro algoritmo muy definido en analítica bajo los parámetros de no supervisados. ¿Sí? Son algoritmos que no tienen una variable definida, una variable target. Entonces, me permite a través de el momento en el que estoy tomando la información, ¿sí? El estudio, hay diferentes estudios prospectivos que van hacia adelante, estudios retrospectivos que van hacia atrás y otros estudios que son en el momento del tiempo, ¿sí? Son estudios transversales. Los estudios transversales son estos que no utilizan variables targets. Entonces, vemos en este momento cómo está mi población y a partir de ahí tomamos decisiones. Entonces, la primera información que tenemos es que tenemos todos los datos distribuidos en dos variables, ¿sí? Para poderlos observar en R2, entonces tenemos dos variables en ellos. Luego vemos, identificamos dos puntos donde se inicia el algoritmo lejanos dentro de los datos. Entonces, acá están los rojos y acá están los azules. Y empezamos a mirar las distancias que existen entre cada uno de ellos. Este puntico que está aquí, que estoy señalando con el mouse, ¿está más cerca a esta X o está más cerca a esta otra X? No, está más cerca a la X rojo. Por tanto, todos los que estén más cerca a la X rojo van a estar cercanos o pintados de ese color. Y los que estén más cerca a la X azul, pues van a estar pintados de este otro color. Luego, a partir de identificar ese primer promedio de los datos, ¿sí? Es un primer valor, luego recalculamos el promedio de los datos. Entonces, ahora ya tenemos los datos identificados, calculamos su promedio y marcamos nuevamente la X donde quedó. Una para los rojos y la otra para el grupo 2. Aquí ya identificamos que estamos requiriendo dos grupos. Luego, después de hacer esa interacción, volvemos a medir cuáles son más cercanos a la X, a esta X. Entonces, todos estos son más cercanos a esta X y todos estos son más cercanos a la X azul. Entonces, ya hicimos este paso que estaba acá. ¿Cuáles eran los más cercanos? Y luego volvemos a hacer la siguiente iteración, calcular el promedio. Entonces, calculamos el promedio de los datos y ya la X ya no está tan arriba, sino que está más centrada sobre los datos. Y luego nuevamente hacemos la interacción, todos los puntos a la misma X hasta ver cuáles son los que más se asemejan. ¿Qué pasa con este algoritmo? Pues llega en un momento en el que no se mueve tanto y queda en un lugar específico. Por tanto, cuando ya queda en un lugar específico, el algoritmo se detiene.
y ya indica, listo, ya terminé. Entonces ya con este algoritmo podemos identificar cuáles son los rojos y cuáles serían los azules a partir de sus distancias. Entonces acá hay un pequeño ejemplo rápidamente que quería mostrarles. Bajo una única variable, no necesariamente tengo que tener muchas variables, sino en este caso la variable velocidad. ¿Qué tengo que hacer con cada uno de ellos? Pues ordenarlos inicialmente. Se ordenan los datos de la velocidad mínima a la máxima y podemos decir yo requiero de ellos, pues dos grupos. Entonces, ¿qué resultados se tienen para el valor de velocidad? Pues saco un k igual a 2, corro ese k igual a 2, entonces me va a hacer en un gráfico de velocidad, ¿sí? Y AD, cuáles son esos valores. Entonces, cada uno de estos valores, el valor número 1, pues vale 2, entonces la distancia de 2 se marca, igual con el 6, entonces acá está el 1 y el 6, que pueden ser estos dos datos y las distancias de unos, y así se van construyendo todos los datos. Los más lejanos, pues se conforman a través de un grupo y los más cercanos serían el siguiente grupo como identificación a partir del algoritmo. Entonces ya tenemos dos clústeres definidos, que es el K. Pero cuando queremos hacer 3K, entonces de la misma forma se organizan los datos, se hace la interacción en un orden y se puede identificar a partir de las distancias cuáles son los otros grupos. Entonces vemos que este se pintó ahora de color verdecito. ¿Qué quiere decir? Pues que el grupo 3, el siguiente grupo sería este de una sola velocidad que se tiene ahí definida. Esta es la forma de hacer el algoritmo. Entonces, inicialmente se seleccionan K registros, que sería la semilla. Siempre es importante identificarlos, cuáles son los grupos que quiero formar. O en analítica también pues, se han creado unos nuevos métodos que permiten pues, ver cuál es la máxima distancia entre los diferentes grupos. Entonces, ¿qué se busca acá en las diferentes agrupaciones? Que es la varianza entre los grupos, entre estos dos grupos sea la máxima, sea bastante, pero dentro de cada grupo sea la mínima. Por tanto, esas varianzas permiten identificar a través de muchas iteraciones algunos métodos que me permitan identificar, ¿no? El mejor número de grupos que se puede identificar puede ser 5, puede ser 6. ¿Cuáles son esos métodos? Se llaman el método del codo, el método de silueta, que me permiten ver cómo esas agrupaciones se van realizando. Entonces ahí empezamos a ver esta parte analítica. Y ya depende de las necesidades de la organización y lo que nosotros queramos, pues identificar cuántos grupos pueden haber ahí. En este caso pueden haber 2 grupos, o pueden haber 6 grupos, o pueden haber 3 y 2 acá, como lo queramos ver dentro de la organización. No hay un método definido. Hay métodos para identificar cuál es el óptimo en cuanto a varianza, pero dentro de la organización yo puedo definir cuáles son los mejores para mi organización. ¿Listo? Entonces vamos a pasar acá a ver que desde la analítica descriptiva, ¿sí? También hay otros métodos. En este caso, pues el RFM. Entonces acá vemos se priman 3 factores que son la recencia, la frecuencia y el el monto, pues, de lo que compran estos usuarios. Entonces, la recencia son los días que han transcurrido de la última compra hasta el momento en que estoy haciendo el análisis. Recordemos que esto es un análisis transversal. Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Eso me da una calificación. La frecuencia, el número de compras realizadas. Entonces él me compra en corto plazo, pero me compran muchos productos de los que necesito, N productos, la cantidad, entonces también puedo ver como una cantidad. El monto, pues él me compra pocos en el tiempo, pero cuando me compra toda la tienda, entonces puede ser un buen cliente en este caso, ¿sí? Entonces, dependiendo de las necesidades o como yo quiera gestionar sus características diferentes, yo lo puedo clasificar, ¿no? Mire que él me compra poco, pero cuando me compra demasiado, me deja mucho dinero para la organización. ¿Listo?
Ahora vamos a pasar rápidamente a esta herramienta que se llama DataIQ, ¿sí? Donde vamos a ver un modelo desarrollado por nosotros, por DataIQ, que nos muestra a partir de todo esto que les he comentado, cómo gestionar rápidamente los datos. Entonces, DataIQ, dentro de su plataforma, ha querido que las organizaciones pues usen datos ya definidos dentro de la organización, cada una de las organizaciones que estamos aquí reunidos, y que rápidamente pues ya hay soluciones creadas. Una solución creada de ellas es conocer una segmentación de clientes, ¿sí? Esto se hizo bajo unos datos definidos como si fuera un banco, ¿sí? Pero pueden ser usados con cualquier tipo de datos. Simplemente es hacer un cambio de los datos definidos y poderlos utilizar. Entonces, DataIQ lo que busca es generar este tipo de soluciones, no generar modelos. Claro que incluimos los modelos en esta solución, pero la idea no es que se creó un modelo y se perdió en el tiempo, sino que estos modelos, como son en una plataforma que permite ser gestionada rápidamente, entonces esto puede hacerse periódicamente con los datos y puede actualizarse rápidamente. Entonces, dentro de la analítica desarrollamos un proyecto analítico a través de diferentes metodologías. La metodología CRIS es una de ellas. Entonces, aquí vemos a través de estas diferentes cajitas de diferentes colores y rápidamente se pueden identificar qué cosas pueden haber ahí. Por ejemplo, acá ahí puede haber un análisis específico que puede hacer un grupo de personas que trabajan en la misma plataforma, en este otro grupo de personas que me están gestionando y así hasta llegar a los científicos de datos que pueden desarrollarme los modelos y poder hacer interacciones bajo la misma plataforma de AutoML, ¿sí? Una plataforma eh, que me identifica un laboratorio. Acá podemos tener ese laboratorio donde vemos que existe siempre una interacción entre variables, cuáles son las variables que más me ayudan a mejorar el modelo, cuáles son las transformaciones que debo realizar para que el modelo sea mejor identificable. Entonces, esto me permite a través del laboratorio poder hacer esas interacciones que en código como R y Python se demorarían un tiempo adicional porque es código que tengo que ir construyendo. Mientras que en esta plataforma no necesito construir código. Ya está definido, ya lo tenemos definido, pero si también me gusta mucho el código, se tienen recetas de código para ser utilizadas y que permita a otros profesionales que no son código poder utilizar la solución que hemos creado y a partir de la solución que se esté realizando poder mejorarla de determinada forma. Entonces, aquí iniciamos con fuentes de datos, cómo traemos los datos. DataIQ no es un repositorio que carga datos, es un repositorio que se conecta a datos. Él se conecta a los datos y a partir de la conexión que haga, luego puede copiar esos datos donde queramos decirle que los copie, en un sistema propio o en el mismo sistema donde se han sacado los datos. Entonces, él los trabaja en un servidor de nuestra compañía o en un servidor en la nube que esté a disposición de nosotros y a partir de esos datos podemos gestionar. Esto es unos datos que se trajeron para identificarlos. Entonces acá tenemos la primera fuente de información, ¿sí? Entonces vemos información de clientes, información de nuevos datos que podamos traer, información del balance.
de cada uno de esos clientes. En este caso, como es algo bancario, los datos son de banco, entonces vemos el saldo que tienen los clientes, los productos que tienen del banco, ¿sí? Eh, Vemos también los ingresos de estos clientes e información adicionales que podamos utilizar en cada uno de ellos. Abriendo los datos, ¿sí? Los azulitos son datos. Podemos identificar a partir de cada uno de ellos, pues cuáles son las variables que tenemos. Entonces, Dataiku nos carga una muestra de datos para poder nosotros ver qué es lo que contienen estos datos y a partir de esa muestra, pues empezar a solucionarlo, ver cuáles son, esta barrita verde nos dice si los datos están completos, incompletos, en este caso están completos, qué tipo descubre cuál es el dominio de cada una de estas características o de estas variables y nos dice, él piensa que es fecha, pero en realidad pues puede ser una fecha. Entonces nos dice cuáles son, acaso un valor entero, lo predigo que es entero, entonces dígame si es verdad o no. Él le pregunta, él descubre un dato y le dice, esto puede ser un entero, pero también le deja a uno tomar decisiones frente a los diferentes datos. Por eso aparecen dos flechitas acá que me permite o modificar la que tenemos o mantener pues la que nos ofrece. Después de traer los datos desde las fuentes que queramos, pues hay que hacerle una transformación a esos datos. Entonces viene una parte de ejecución. En este caso se está dando una preparación para las fechas. Hay información histórica. Esto como se busca que los datos se gestionen en, en una fuente única, por lo que se busca es definir cuáles son las fechas de la última identificación. Entonces, con esta limpieza que se está realizando acá, traemos los datos, ¿sí? Encontramos con el igual los distintos datos que tienen de esta fuente, ¿sí? Cuáles son los distintos. Luego los limpiamos creando otras variables. Esta es una cajita eh, de recetas donde me permite, por ejemplo, hacer una, una extracción. Acá estamos extrayendo de esta fecha identificada, tráigame el año y el mes. Entonces, acá podemos decirle a Taiku, mire, yo necesito el año y el mes. También si requiero día, también si requiero un día de la semana, minutos, segundos, lo que quiera traer de este tipo de fecha y él me lo trae en una sola línea, ¿sí? Si fuera código, un error Python, pues tendría que hacer varias líneas por cada una de ellas. O cargar una librería que también me hiciera esto. Entonces ya no sería tan solo una línea, sino que era cargar la librería, más la línea del método, más la línea de la transformación que esté haciendo. Entonces aumenta el rigor de lo que se esté haciendo. Por tanto, en Dataiku es mucho más eficiente porque a partir de solo una receta, pues puedo traer diferentes cosas. Y si no las quiero usar, simplemente pues las dejo libre y él me entiende pues lo que está intentando realizar. Entonces acá se están extrayendo estos datos para hacer una transformación de estos datos hasta poderla llevar a una fecha necesaria. Entonces vamos a entrar en diferentes cajitas para poder ver. Entonces acá podemos traer la referencia, ¿sí? De la última fecha gestionable y la podemos identificar allí. Esto que me permite, pues a partir de esa fecha ya identificable dentro de la solución, ¿sí? Que puede ser actualizada, porque aquí lo que busca con esta elaboración es que no sea la fecha igual a este número, sino que él automáticamente pueda identificar cuál es la fecha última en cuanto a los datos para que siempre utilice el último valor. Acá hacemos una preparación con la información del cliente, entonces nutrimos los datos con información adicional. Entonces acá estamos tomando la información de los clientes. Vamos a abrir esta fuente de información.
Entonces acá estamos tomando la información de los clientes, la identificación de los clientes. También tenemos una variable de nivel, entonces acá hay 3 niveles ya identificables respecto al tipo de calificación que yo le dé a ese cliente, perdón, acá están. Entonces está o es oro, o es bronce, o es plata, dependiendo pues del nivel que se le dé a cada uno de estos ID de clientes, los ingresos en cuanto a dinero que tengan estos, la fecha donde fue creado este usuario, la fecha de nacimiento del cliente, el género de él y un código de región donde se identifique este usuario, ¿sí? Que son bases de información muy específicas, lo nutrimos con la fecha histórica de los datos, acá hacemos un join, más adelante revisamos un multi-join, este es un join de dos fuentes de información, pero Dataiku puede hacer joins de muchas fuentes de información. Aquí vemos pues los datos que se nutren con nueva información y que me permiten pues continuar con la parte de preparación de los datos. De la misma forma, otro profesional puede estar acá realizando la otra parte de preparación de los datos. Entonces tomamos los datos históricos, y los que tienen del producto, ¿sí? Estos son las tendencias del producto, cuánto se vendió, las tablas transaccionales se tienen acá, nutrimos con esta información y nuevamente tenemos otros productos, otras fuentes de información. Todas estas fuentes de información que están haciendo, pues mejorando para cuando lleguemos al modelo tengamos una base de información bien robusta y que me permita pues modelar mejor. Vemos acá un join, ¿sí? Un join con 3 fuentes de información, productos, balance, renombres. Vamos a abrir esta receta. En Dataiku la llamamos recetas, donde vemos los saldos renombrados, que tienen una fuente de información, el tipo de unión que se está haciendo con la otra fuente de información y producto. Si hiciéramos esto en código, no podríamos hacerlo directamente porque pues habría que ver si ya existe una librería que nos permita encontrar un método que nos haga esta unión en una sola línea. Acá la estamos haciendo 3 uniones, 3 join, ¿sí? 2 join, perdón, en una sola línea. Entonces estamos uniendo 3 bases de datos con 2 fuentes, con 2 join. Y puedo seguir llenando esto con join. Siempre me permite adicionar acá otras fuentes de información, ¿sí? Entonces, adiciono otras fuentes de información que puedan mejorar esto rápidamente y traer toda la información necesaria sin tener que aumentar pues las líneas de código que se estén utilizando. Después de hacer esa unión de varias bases de datos, limpio los datos, acá son tablas que estoy realizando, hago pivotes que serían los group by en R o Python, entonces hacemos group by que me permitan pues identificar estas agrupaciones y poder tener pues una fuente de información final para nutrir nuestro modelo. ¿Listo? Entonces, con todas estas fuentes de información que se han identificamos, llegamos a la parte donde trabaja el grupo de científicos de datos. Entonces, aquí ellos pueden alojar y ver cómo fueron limpiadas esas fuentes de información, ver un multijoin ya no con 3, sino con 4 fuentes de información aquí. Les decía, pueden ingresar más fuentes de información. Entonces ahora tenemos los datos del cliente, los datos del producto, información adicionales que tengamos de los usuarios y los saldos que tengamos de esa persona. Con todas esas fuentes de información que ya tenemos, pues creamos una vista minable, ¿sí? Antes de iniciar el modelo, tenemos una vista minable y como estamos trabajando en modelos, en este caso estamos haciendo un modelo de clusterización. Él me arroja diferentes algoritmos que puedo tener, pero en este caso se va a trabajar con el K-means, ¿sí? El K-means pues es el número K identificable de cuántos grupos quiero realizar y va a ser
la identificación por medias de ellos, de los diferentes grupos, cuáles son las relaciones que existen entre los diferentes datos con su media agrupada. Hay un split que se hace en diferente código, entonces podemos acá dividir los datos cuando son históricos o cuando no son históricos, ¿sí? Se hace así como método de referencia para poder manejar entre el cálculo del modelo, en este caso, en esta solución, con los datos actuales, con los datos no desactualizados ni no con los que me permitan actualizarle todo el sistema. Esta importante parte pues de cómo se gestionan los modelos, pues entonces son de colores verdecitos. Estos colores verdes, aquí se está identificando los modelos que se están realizando, ¿sí? En este caso, pues vemos que es un Camis con 4 grupos. Queremos saber cuáles son esos 4 grupos. Esta es la versión activa del modelo. Él me arroja un análisis del origen de los datos, cómo se crearon esos datos, y se está demorando un poco. Y son esas agrupaciones como lo veríamos ahora en las diapositivas, ver cómo a través de las diferentes características del modelo, ¿sí? De este modelo que tenemos acá, ellas cómo se fueron agrupando. Entonces, acá muestra cuáles fueron las variables que identificó como más importantes. En ellas se muestra el tiempo eh, pues el tiempo en el que de antigüedad del usuario, la edad del cliente que tenemos allí, algunas otras variables que se van identificando, ¿sí? Luego vemos en el mapa de calor, bueno, en el clúster, cómo se van, cómo interaccionan estas variables frente a las diferentes datos cuando son numéricos, ¿sí? O cuando son categóricos. Como son modelos de agrupamiento, ya DataIQ sobreentiende que él debe de identificar las distancias entre los diferentes datos. Por eso en DataIQ no se hace lo que se hace en código. Que en código cuando tenemos variables categóricas los tenemos que dominizar. Entonces, estas variables categóricas, en vez de ser ya una variable identificable, se agranda y se vuelve una variable dummy donde por cada categoría dentro de la variable me hace una nueva variable para poder identificar. En este caso, ya DataIQ lo hace internamente, lo sobreentiende y no es necesario realizarlo. Porque como estamos mirando distancias, digamos que dos datos, en este caso, el género, por ejemplo, que es esta variable, la variable género, o la variable agrupamiento, que es si es oro, plata o bronce, pues no podemos identificar distancias en ellos porque son variables categóricas. Entonces, hay que hacer una dominización de estas variables para poder inducirlas en el modelo. Entonces ya DataIQ lo hace internamente, se construye pues con todas esas variables importantes el modelo y simplemente se hace un despliegue de este modelo, ¿sí? Si yo creo que ya está definido con todas las variables, no le voy a quitar ninguna, no le voy a adicionar otra variable adicional, pues él ya me identifica los diferentes grupos creados. Vivi, ¿cómo estamos de tiempo? Javi, yo creo que ya casi que hemos terminado. Teníamos pronosticado una hora para este webinar. Sé que es mucha información, pero si quieres, no sé, podemos reprogramar y poder realizar una segunda parte para que tú puedas mostrar Dataiku en acción. Vale, perfecto. Sí, me falta bastantico acá que podemos continuar dándonos un tiempo adicional. Es como a partir de ya el modelo y la definición de los diferentes grupos que tenemos,
cómo pueden ser utilizados estas fuentes de información. Entonces ahí para la siguiente sección vamos a ver unos tableros, los tableros de cómo Dataiku genera estos agrupamientos y puedo simplemente recargar estos datos, ¿sí? A través de un solo clic, hacer que los datos se gestionen y poder ver estas diferentes grupos. Entonces ya el algoritmo trabajando me identificó 3 grupos donde hay las diferentes clientes que se tienen bajo este banco. Entonces son emergentes, son, eh, son sofisticadas las personas o son leales al banco o son los tradicionales. Entonces también acá hay información que se puede manejar, manejamos el algoritmo y las variables más importantes que tenemos. Entonces acá sigue bastante tema que podemos seguir mostrando frente a todas estas ventajas pues que tienen estos modelos y con la herramienta cómo podemos sacarle todo el jugo a los datos. Listo, Javi, perfecto. Muchísimas gracias. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos la pueden dejar a través de la encuesta. Acabamos de compartir el link. Y bueno, yo creo que este es un tema bastante amplio y bastante interesante que vale la pena tomar una parte número 2 para poder ampliar y pues ver cómo es la segmentación a través del Machine Learning con Dataiku.